De marzo ya, gracias al Dios y Padre Celestial por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, los oyentes de Mirador Estéreo, que cada persona sea hoy bendecida con una palabra, con un refrigerio, con algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oramos para que sea Dios bendiciendo sus vidas. Oramos para que sea Dios hoy trayendo paz, tranquilidad, bendición a todos y cada uno. Damos gracias a Dios, damos gracias a los funcionarios de Mirador Estéreo por darnos la oportunidad de estar en este lugar y vamos a hacer una oración. Quien les habla, mi nombre es Jaime Betancur, pastor general de Tabernáculo Fuego Ardiente, un ministerio que se ha levantado en Chinchiná para bendecir y llevar bendición a donde nos llamen. Dios, te doy gracias porque tu bendición es grande, Dios de los cielos. Gracias por darnos la oportunidad hoy de poder venir, compartir, de estar en este lugar, de poder proclamar, Señor, tu nombre, de poder hablar en tu nombre. Bendice, Señor, esta ciudad, las familias de esta ciudad, y que seas tú bendiciendo abundantemente de manera poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un llamado a cada persona que de repente hoy se conecta, que nos ve por las redes sociales, que por favor compartamos. De repente hay alguien que al otro lado de la pantalla que de repente necesita un mensaje, necesita una palabra de parte de Dios, y si usted se lo comparte seguramente va a ser más sencillo, va a ser de más bendición poderlo tener, poder tener ese mensaje que de repente el día de hoy está esperando. Damos gracias al Señor y Padre Celestial por darnos esa oportunidad de poder estar aquí con todos y cada uno de ustedes. En el Evangelio de Marcos hay una historia que en lo personal a mí me ha impactado siempre, y es porque muestra la fuerza, la determinación y la decisión de un hombre que, pese a sus incapacidades, el varón no se dio por vencido para alcanzar su milagro. Hoy quiero hablarle a alguien que esté conectado, que esté necesitando de un milagro, que esté necesitando de una palabra de parte de Dios, que esté necesitando fuerza, que de repente crea que ya no tiene ninguna, que de repente crea que ya no hay esperanza para alguna situación. Quiero hablar de una persona en una historia bíblica que representa determinación, fuerza, que representa obstinación por su milagro. Y es que la Biblia enseña que la fe no es solamente tenerla, sino que hay que accionarla, hay que ir delante, hay que trabajar en ella para poder alcanzar el resultado que obtenemos. Hay un tipo de fe que viene por la misericordia de Dios, y es donde usted ora y Dios contesta sin el mayor esfuerzo. Pero hay una fe que hay que accionarla, hay una fe donde hay que dar el paso. Años atrás, en los tiempos de Josué, cuando estaban a punto de pasar el río Jordán, el Señor le dice a Josué que era necesario que los sacerdotes mojaran los pies en el río para que el río pudiera atajar, pudiera amontonarse y ellos pudieran pasar. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, cientos de personas nos enseñan que hay un tipo de fe donde Dios lo hace por misericordia, pero que la gran mayoría de veces tenemos que activarla, así como usted lo oye. De repente usted dice, yo tengo fe, y de repente hace cosas que demuestran tener fe. Va a una reunión, va a una cosa, va a la otra, hace sus oraciones, pero hay que accionar, hay que tomarse una determinación por accionar. Yo puedo tener fe para obtener algo, pero si yo no acciono esa fe, seguramente ese algo no me va a venir. Y lo mejor o lo peor, yo se lo voy a decir, lo mejor es que de repente ya Dios tiene destinado bendecirle, pero está esperando un accionar de todos y cada uno de nosotros, los que estamos esperando ahí esa respuesta de parte de Dios. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Entonces vinieron a Jericó, el verso 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Óigalo bien, es un accionar constante. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La Biblia enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Óigalo bien, amado hermano y amigo, usted que me está escuchando. La certeza, una certeza, una convicción que viene dentro de cada uno de nosotros. La fe es una esencia, no se puede ver, no se puede palpar, no se puede mostrar, pero la fe es una esencia que solamente usted puede desarrollar cuando de una manera o de otra se atreve a creer por lo sobrenatural de Dios. Le estoy hablando a alguien que de repente necesita un milagro, le estoy hablando a alguien que necesita una respuesta urgente, no para mañana ni pasado mañana y mucho menos para dentro de un mes, a alguien que necesita una respuesta para hoy, y el Señor no le queda grande contestarle hoy, y de repente sus oraciones de hace meses o años son contestadas hoy, pero el tema es que necesitamos accionar la fe. Están hablando de Bartimeo. Óigalo bien, lo primero que están hablando es que dicen que vinieron a Jericó. Jericó representa su barrio, Jericó representa su casa, Jericó representa su familia, Jericó representa este municipio, y donde quiera que usted me esté escuchando, Jericó representa el lugar donde usted necesita que el Señor llegue. Ese es Jericó. Dice que vienen a Jericó, y al salir de Jericó con sus discípulos, dice que había una gran multitud, y allí estaba Bartimeo. ¿Qué dicen de Bartimeo? Dice que era un hombre ciego y que estaba mendigando junto al camino. Cuando a mí me hablan de un hombre ciego y que además está mendigando, me están hablando de una persona supremamente no solo incapacitada, sino una persona que ya ha sido rechazada y abandonada seguramente por sus familias. Damos un pequeño saludo a los hermanos de Piendamó, Cauca. Qué bendición tenerles allí conectados. Entonces el tema es que cuando viene Bartimeo, hablan que es ciego y que además está mendigando. Cuando una persona está mendigando es porque lo ha perdido todo, es porque ya no hay esperanza, es porque no tiene historia, es porque no tiene futuro. La Biblia enseña que por donde iba el Señor Jesús, siempre la gran multitud lo seguía. Cientos de personas iban detrás de él, hombres, mujeres, niños, adolescentes, porque Jesús estaba representando, óigalo bien, un nuevo tiempo. El Señor está pasando en este momento por su casa, el Señor está pasando en este momento por su familia, y de repente lo que representa el Señor es un nuevo tiempo, un nuevo estándar en nuestras vidas, que necesitamos empezar de cero, que necesitamos cambiar, que necesita ser transformado. Yo no sé si le estoy hablando a alguien, pero cuando Jesús se movía, en los tiempos de Jesús, la gente venía tras él porque en él habían encontrado una respuesta, en él habían encontrado un tiempo nuevo, en él habían encontrado solución a la sanidad en lo físico, sanidad en el alma, habían encontrado liberación. Dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué es ese clamor? Ese clamor es una oración constante, es un levantarse. Él ya creyó que el Señor lo podía sanar, pero no solamente es creyendo. Segundo, hay que levantarse a clamar por ese milagro. Yo no sé si usted está clamando por un milagro, yo no sé si usted está sentado en casa diciendo yo creo, pero aparte de decir creemos, tenemos que levantarnos y clamar por ese milagro. Hay un cambio y hay una transformación, hay una respuesta que viene para nuestras vidas, pero si nosotros nos quedamos quietos, seguramente no vamos a tener ningún tipo de respuesta. Amado amigo, cuando usted y yo nos movemos
Cuando usted y yo tomamos acción, algo Dios va a hacer. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga lo que dice la palabra: clama a mí. Es decir, que no es solamente creyendo. El apóstol Santiago dice: bien, si crees, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Esto no es solamente creer, esto no es solamente decir tengo fe, esto no es solamente decir es que yo estoy creyendo. No, aquí hay un accionar. Aquí tenemos que levantarnos a clamar, y por eso el llamado hoy es: levantémonos a clamar. Estamos programándonos en un tiempo de oración, intercesión en ayuno que viene para la ciudad de Chinchiná y el eje cafetero, declarando bendición sobre esta zona, de bendición sobre esta región. Pero esto no lo podemos hacer solos. Tenemos que ponernos en acuerdo y clamar para que esa bendición fluya. En la antigüedad, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaban esclavos en Egipto, que de hecho lo que vamos a celebrar dentro de poco, la llamada Semana Santa, lo que se está celebrando es la Pascua de hace 4000 años que el pueblo de Israel sale de Egipto en libertad. Eso es lo que se celebra en esa semana, los 4000 años que el pueblo de Israel sale en libertad. Y el Señor estableció que esa Pascua se tenía que celebrar por tiempo perpetuo. Y en ese tiempo, cuando Dios manda a Moisés tenía fe. Habían unos cuantos que tenían fe, pero tuvieron que accionar. Y antes de ello, en Éxodo capítulo 2, versículo 23, la Biblia dice que el pueblo se paró e hizo un clamor. Y dice la Biblia que Dios escuchó ese clamor y que se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesa? Que Israel era su pueblo y que ese pueblo Él prometió poderlo bendecir, poderlo llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y dice la Biblia que cuando Dios se acordó de ellos, los reconoció Dios. Entonces la necesidad de clamar es latente en nuestras vidas, porque si usted y yo no clamamos, podemos tener mucha fe, pero si no le estamos acordando a Dios de la promesa que nos hizo, difícilmente vamos a entrar en ese mover glorioso y poderoso que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No es lo diferente a lo que el pueblo de Israel clamó en la antigüedad: manda un libertador. Ese era el clamor del pueblo de Israel: manda un libertador. Y cuando Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, entonces Dios no la espera por esa respuesta. Dice la Biblia que entonces el verso 48 dice: muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amado amigo, usted que me está escuchando, le quiero decir: la fe tiene enemigos, la fe tiene envidias. A veces cuando usted y yo nos queremos mover en un sueño, en un proyecto, en algo que tiene a nivel familiar, con los hijos, algo que usted quiere cumplir, algo que usted quiere llevar a cabo, pero por alguna razón se está desviando, la fe tiene enemigos, la fe tiene envidias, la fe tiene rezos contrarios. Es por eso que yo le quiero decir hoy: mucho cuidado a quién está contando sus secretos, con quién está formando alianzas, porque de sus alianzas depende que sus sueños, sus proyectos, sus milagros se cumplan o no se cumplan. Este varón, dice la Biblia, que al clamar la gente le reprendía: cállese, no molestes más al maestro, le dicen. Pero dice la Biblia, él clamaba mucho más. ¿Sabe qué quiere decir eso? Determinación, obstinación por mi milagro. Y esto me acuerda de la mujer del flujo de sangre, porque cuando esta mujer vio a Jesús, sabía exactamente lo mismo. Ella tenía una complicación más tremenda que Bartimeo. Tenían muchas cosas en común: la soledad, el desprecio, el rechazo, el abandono. Pero esta mujer la tenía más difícil, porque esta mujer estaba condenada a muerte. Ella estaba exiliada al destierro. Ella no podía estar en medio de la multitud, porque la enfermedad que tenía en aquel entonces la nombraba una mujer inmunda. Y si la gente se daba cuenta que ella estaba en medio de la sociedad, la podían apedrear y ella podía morir. Pero cuando ve que viene Jesús, ella piensa dentro de sí:
si tan solo tocar el borde de su manto. Óigalo bien, fe en acción. Y entonces ella no se quedó allí a esperar que Jesús viniera a ella. Ella se movió en medio de la multitud a consta de su propia vida. Eso le pasa a Bartimeo, porque Bartimeo le reprendían, pero él clamaba mucho más, A consta de su propia vida, ella va silenciosa. La diferencia es que ella no hace escándalo porque ella está arriesgando su propia vida. Ella va silenciosa, pero cuando le toca el borde del manto a Jesús, la Biblia dice que recibe su sanidad y Jesús se da cuenta. Y al instante dice, ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, maestro, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y él dice, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y esta mujer es descubierta en ese mismo instante. Cuentan a Jesús lo que sucedió y Jesús le contesta lo mismo. Hija, tu fe te ha salvado. Amado amigo, muchos de nosotros estamos esperando que Dios haga algo, pero ya Dios lo hizo. Lo que necesitamos nosotros es hacerlo. Es complementar con una determinación, con una decisión para que hayan cambios en nuestras vidas, para que hayan cambios en nuestros negocios, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras familias, con nuestros hijos. Hay que tomar determinación y hacer cambios que traigan otro tipo de resultados. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Óigalo, el clamor no va a ser para siempre. Y usted me puede decir, pastor, son años, y pueden ser más años, pero no va a ser para siempre. Va a llegar un día en que el Señor va a contestar. Va a llegar un día, porque Él no va a contestar sino hasta que su corazón esté listo, hasta que estemos listos para recibir el milagro. Muchos de nosotros estamos clamando por un milagro, pero no estamos listos para recibirlo. ¿Por qué no estamos listos? Porque muchas veces nuestro milagro se convierte en maldición. ¿Cuántas veces Dios ha bendecido nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios ha contestado? Y en vez de venir a agradarle, a glorificarle, a adorarle, nos hemos alejado más de Él. Entonces, a veces cuando Dios tiene propósitos con nuestras vidas, Él no nos va a contestar, sino hasta que ya nuestro corazón esté listo, hasta que estemos listos para administrar bien su milagro. Ten confianza, levántate, te llama. Hoy el Señor está llamando a alguien. Hoy el Señor le está mostrando el camino a alguien. Hoy el Señor le está diciendo a alguien, es el tiempo de su milagro. Es el tiempo de su sanidad. Es el tiempo de libertad para sus hijos o para su familia. Es el tiempo de su bendición abundante en la economía. Hoy se está soltando algo. Hoy se rompe una cadena de opresión en la escasez y empieza a haber abundancia sobrenatural. Hoy estamos hablando de lo sobrenatural de Dios, y Dios está empezando a contestar en oraciones que creemos que ya están olvidadas, oraciones que creemos que ya no nos pertenecen, que ya Dios no las contestó. Hoy se empiezan a activar, hoy empieza a hacer algo Dios en la vida de cada persona. Hoy Dios empieza a hacer algo en sus propias vidas. Hoy Dios te está llamando, porque el llamado no solo requiere bendición, el llamado requiere responsabilidad para Él podernos dar sabiduría y poder alcanzar lo que Dios quiere entregarnos a todos y cada uno. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe qué era esa capa de Bartimeo? Era su vida, era su protección, era su cobija, era su almohada. Era el lugar caliente cuando tenía frío. Era el lugar que se podía cubrir cuando no había absolutamente nada. La capa representa lo que trae del pasado. La capa representa un pasado putrefacto, tal vez mugriento, lleno de polvo, de tierra, que ha recogido años, rechazo, maldición, abandonos, tal vez insultos. Esa capa representa muchas cosas en la vida de Bartimeo, muchas buenas,
la gran mayoría no tan buenas, pero Bartimeo decide algo. Mire la determinación de este hombre. Sin saber que había un milagro, con solo el llamado, Bartimeo arroja su capa. Hoy el Señor le está hablando a alguien que hay que tomar decisiones hoy, y que de repente está pegado a algo del pasado. De repente hay algo del pasado que todavía le atormenta. Tal vez una expareja, tal vez un problema de años atrás, tal vez una situación que le pasó incluso en la adolescencia, en la juventud, y han pasado 10, 15 o 20 años, o tal vez 2 o 3 meses, y todavía lo sigue atormentando. El Señor dice, esa capa es dejarlo atrás, porque lo de ayer ya pasó. Esa capa representa el pasado, que no trae buenos recuerdos. El pasado, sea bueno o sea malo, ya no sirve. Aquí lo que el Señor quiere reconstruir es nuestro presente y bendecir nuestro futuro. Eso es lo que el Señor quiere hacer, porque ya con el pasado no se puede hacer absolutamente nada más que sanar, pedir perdón y tal vez perdonar. Es lo único que se puede hacer en el pasado, y eso lo entendió Bartimeo cuando arrojó su capa. Su capa representaba el pasado, su capa representaba el abandono, su capa representaba el rechazo, su capa representaba el desprecio, pero él lo dejó ahí porque venía Jesús. Y óigalo bien, él no sabía que Jesús lo iba a sanar, él no sabía que iba a recibir la bendición. Sin embargo, ya había tomado la decisión. Ya había tomado la decisión. Entonces, otra obstinación de Bartimeo, que es ahí donde usted y yo tenemos que aprovechar la oportunidad de Dios. Jesús estaba pasando por Jericó e iba para Jerusalén, pero en Jerusalén iba a ser, ya la semana siguiente, es donde iba a ser preso, es donde iba a ser crucificado y muerto. Bartimeo eso no lo sabía, pero Bartimeo solamente vio la oportunidad de su milagro y la tomó. No espere para mañana, no espere para pasado mañana, no espere cuando tenga una edad o cuando salga de su trabajo. La bendición es hoy, el llamado es para hoy. Hoy es el día que el Señor le está llamando. Hoy es el día que Dios le está diciendo, es el tiempo hoy. Hoy voy a hacer un milagro. No espere tal cosa, no espere tal edad, no espere que suceda algo. Ya Dios tiene todo eso solucionado, sus metas, sus propósitos, sus sueños, sus objetivos. Ya Dios todo lo tiene solucionado. Hoy es tiempo de venir a Dios. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Óigalo, porque aquí hay una revelación. ¿Acaso no era lógico que Bartimeo necesitaba un milagro de sanidad? ¿Acaso no era lógico que Bartimeo estaba ciego? Usted sabe con qué ayuda vino a Jesús, tal vez palpando que no se fuese a caer, tal vez palpando que no fuese a tocar a nadie, porque seguramente el desprecio y el rechazo de la gente ya le había enseñado que la gente no quería estar cerca de él. Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor le dice, Bartimeo le dice, maestro, que recobre la vista. A lo que Jesús le contesta, tu fe te ha salvado. La obstinación, la determinación, la decisión de Bartimeo, el clamor de Bartimeo es lo que contesta ese milagro. Es lo que hace que ese milagro conteste. ¿Sabe qué es lo que pasa en este momento? Que ya hay muchos milagros que Dios hizo, pero solamente falta nuestra acción. Solamente falta que usted y yo tomemos una determinación. La provisión ya está, la casa ya está, esa bendición para su negocio ya está, la salud ya está, la economía ya está, pero falta que usted y yo nos tomemos una determinación. Si usted está conectado allí, compártalo con alguien, porque lo único que hace falta es que usted tome una decisión de tomar esa acción. Ya la bendición está, ya la respuesta está, la provisión está. Le estoy hablando a alguien que está orando, que está clamando por un proyecto, una empresa propia, por un negocio propio, y tiene miedo porque surgen miedos, surgen temores de volver a empezar, de volver a levantarse, pero ya la provisión está, ya la bendición está. Solo falta que usted tome acción, solo falta que usted le diga, Señor, esto lo pongo en tus manos, e ir adelante. Ya todo está listo. Ya en este momento lo único que usted necesita es poner todo en las manos del Señor, porque cuando Bartimeo viene al Señor Jesús y le dice, maestro, que recobre la vista, ahí es donde Bartimeo todo se lo pone al Señor Jesús. La Biblia dice que
que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No nos quedemos con el milagro, no nos quedemos con la respuesta. Hoy hay un llamado de parte de Dios. No le estoy hablando de religión, no le estoy hablando de iglesias. Es un llamado de parte de Dios para entregar nuestro corazón. No es que tiene que ir a una iglesia tal o a determinada iglesia, pero es necesario volver a Dios. Es necesario venir a Dios. Esta generación que se ha levantado sin un conocimiento básico de lo que Dios significa para nuestras vidas, es donde vemos a niños de 12 y 13 años en las drogas, robando, en asesinatos, porque se están levantando sin Dios, se están levantando sin un conocimiento básico de un ser supremo. Ahora es donde necesitamos clamar por nuestros jóvenes, ahora es donde necesitamos clamar por nuestros niños de 10, 11 y 12 años sumergidos en la depresión, en la brujería, en la hechicería, porque simplemente la era de la información, de la internet, sus curiosidades hoy las tienen más a la mano. No fue lo mismo cuando una generación estaba de niño, no teníamos la información a la mano, no teníamos el internet a la mano, no teníamos la brujería a la mano, no teníamos pedófilos a la mano. Hoy todo está ahí, al alcance de un clic, y ahí es donde usted y yo tenemos que levantarnos y clamar por nuestros niños, clamar por nuestros jóvenes, clamar por nuestras familias, clamar por todo, por una nación, por nuestro municipio. Porque aunque usted no lo crea, Chinchiná hace parte del eje cafetero, que es la tierra que fluye leche y miel. Chinchiná es una tierra deseable. Chinchiná lo visitan extranjeros. Personalmente me han visitado extranjeros. El año pasado me visitaron extranjeros y quedan enamorados de este municipio. Quedan enamorados de su forma, de su gente, de la forma como aquí se vive. Porque Chinchiná es tierra deseable. Chinchiná es tierra de bendición, y nosotros que vivimos aquí no lo valoramos. Por eso hoy le llamo a clamar por nuestra ciudad, a clamar por nuestros jóvenes, papás que están allí sin saber qué hacer porque sus hijos están en las drogas, porque sus hijos a los 12 o 13 años se han salido de las manos. No se han salido de las manos si ustedes claman a Dios, si ustedes le dicen a Dios que les dé sabiduría. Si Dios interviene, algo Dios tiene que hacer por los niños que vienen de camino, por los infantes que hoy vienen de camino. Clamemos a Dios para que ellos tengan un mejor vivir mañana, para que tengan un mejor colegio, para que tengan una mejor vida. Chinchiná, tierra de bendición. Manizales, tierra de bendición. El eje cafetero es una tierra de bendición. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Quiero recordarles que estamos ubicados aquí en Chinchiná, en la calle Quinta A, número 13A59, en el sector del Minuto de Dios, entrada por el jardín. Ahí hay una reunión cada miércoles y cada domingo. Hay un grupo de personas esperándole. En Manizales estamos en el sector de Campo Amor. Si usted está cerca o está ahí aledaño a Manizales o Chinchiná, les esperamos. En Pereira, en el Alto Occidente. Estamos ahí listos para llevar un mensaje de bendición. Nuestro número telefónico es el 321, el 708-8264 y el 313-798-6347. Ahí hay unas personas que están listos para atenderlos, para llevar bendición, para visitarles, para llevar una oración a su casa, para mostrarles que Dios está haciendo milagros en estos tiempos. Vamos a hacer una oración. Padre, damos gracias. En esta hora de la mañana te damos toda la gloria y toda la honra. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos para que haya despertar en esta ciudad, para que haya un avivamiento, Padre de la gloria, para que haya, Señor, esa necesidad que necesitamos de buscar a Dios. Bendice los que están conectados, Señor, por medio de las redes sociales. Bendice los que se van a conectar o los que van a ver el mensaje en el transcurso de la semana. Tómalos y bendícelos, guárdalos, Padre de la gloria. Llénalos con bendición, Padre celestial. Glorifícate, Rey amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos para que tu presencia fluya y que haya sanidad al que necesite sanidad, haya liberación, Señor, haya respuesta a sus milagros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos, Rey de los cielos.
Damos gracias a ti, amado Padre. Yo invito a la persona para que haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, en esta mañana quiero darte gracias. Pido perdón por todas las fallas que he cometido hasta hoy. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones. Sabe que les amamos mucho, pero que Dios les ama mucho más. Recuerde nuestro número telefónico 321-708-8264 o el 313-798-6347. Allí vamos a estar pendientes para atenderle, para hacer una oración, para poder llevar un mensaje a sus vidas, a sus familias. Bendiciones a todos, les amamos.